Muy bien. Gracias. ¿Cómo andan? Bien. Vamos acá. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. ¿Sí? Creo que pusimos en el campo todo un cambio de tema. La profesora de IPN no pudo estar hoy, así que bueno. Vamos a retomar o empezar. ¿Cómo te va? Vamos a adelantar mi clase, que es bastante larga hoy, ¿sí? Son dos temas en uno, que vamos a ver si la podemos hacer un poco más amena la clase. ¿Sí? ¿Todos presentaron la primera entrega del proyecto? Sí. Bien. Cada tutor le va a hacer una devolución de la presentación. ¿Sí? Cualquier duda que tenga, se contactan con el tutor de cada grupo. Otro comentario. Posiblemente, primera semana de junio, vamos a visitar Tandanoa. ¿Sí? Tandanoa. ¿No conocen? No. Es un astillero. Está acá en Puerto Madero. Un astillero tan grande, digamos, 30 hectáreas tiene. Se dedica básicamente de acá a reparar buques. ¿Sí? Buques, cualquier embarcación comercial, ¿está bien? Y también tiene una línea que ahora está articulada, ahí se fabricaban submarinos. Y ahora San Juan se fabricó en esa fábrica, en ese lugar. ¿Sí? Lo que vamos a ver en la recorrida es el que era Santa Fe. Es la réplica del San Juan, que ahora está sin poder tocarse, porque le iban a aumentar la vida media, por el tema del hundimiento de la San Juan. Entonces, hacen las peritajes, y son las peritajes en ese submarino. Así que el que quiera venir va a ser por la mañana, unas 2 horas y media más o menos. El IPA pone transporte para ir, igual es cerquita, digamos, ¿no? Pero nos juntamos acá, vamos todos juntos para allá. Y bien me confirmen la fecha, pero seguramente va a ser primera semana de junio, por la mañana. ¿Cómo? 20 personas. Sí. Ojo, si hay más interés, podemos hacer una nueva visita, pero en principio son 20 puntos. El año pasado nos dejaron un poco menos, pude digamos, conversar con ellos y nos pero como vamos a otra universidad, bien. Bueno, ¿alguno está conectado al Blackboard al campus? A ver si hay alguien conectado. ¿Nos escuchan bien los que están conectados en el campus? Daniela, Josué, Sí, profesor. Ángel. Lo escucho correctamente, sí. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Perfecto. Yo no los voy a estar viendo, por favor, que directamente cuando tengan una pregunta o algún comentario, ¿sí? Lo hagan directamente, abran el micrófono y lo dicen, porque yo no voy a estar viendo el chat, ¿está bien? De acuerdo, sí, perfecto. Claro. Y también si se corta el sonido o hay algo con el audio, también, por favor avísenos, ¿eh? ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, ahorita se escucha todo Bien. bien, todo está en orden. Perfecto, bueno, nos estaban diciendo. Bien, vamos a arrancar la clase de hoy, ¿sí? Vamos a ver dos temas. En el campus le dejamos en el Blackboard, le dejamos varios documentos sobre la clase, inclusive la presentación un poco más larga que la que vamos a ver hoy. La idea es un poco adentrarnos en el concepto de la producción del consumo sostenible, ¿sí? Y trabajar en la segunda parte de la clase
sobre auditoría. ¿Cómo hace auditoría o hizo auditoría? ¿Uno? ¿El puedo ver con normas ISO? ¿De qué normas? ¿1000? ¿14 también? Bien. Bueno, algo de eso vamos a ver hoy. Que sea un repaso básico de dos de las demás de los signos que se la vamos a rever en la segunda entrega del proyecto. Bien. Esto es un poco lo que vamos a hacer hoy. Esta clase la vamos a dejar para la otra clase que tienen conmigo. ¿Dónde va? Porque los alumnos del ITP no van a poder estar todos hoy. Entonces, esa es la próxima clase que estemos todos. Y bueno, vamos a ver la introducción a la producción más limpia, auditoría y a ver si podemos llegar a ver algún caso de aplicación en empresas. De producción más limpia vamos a ver un caso de aplicación en la ciudad de Buenos Aires, cuando esté en su diseño e implementación, y en empresas productivas, básicamente. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es el desarrollo sostenible? Es algo de lo que habíamos explicado. ¿Qué tres pilares intervienen en el concepto de desarrollo sostenible? Bueno, nadie va a hablar, y digo yo cómo está explicando. ¿No? ¿Nadie conoce? ¿Pero qué se les puede decir? A ver, ¿qué puede ser, digamos, importancia para un desarrollo mejor, con más crecimiento, con mejor prosperidad para la población? ¿Qué interactúa eso? ¿Eh? Seguridad, puede ser, sí. ¿Qué otra cosa más? Tener conciencia por el impacto en el medio ambiente. El tema ambiental. Perfecto. ¿Qué otra más? ¿Qué otra más? Ambiental, social y ¿cómo? La mejor no, pero es el pilar ambiental, social y económico. ¿Se acuerdan que Ricardo habló de los ODS? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Sí? ¿Algo se acuerda de eso? Sí, creo que la ONU. Bien. El objetivo 2 de la producción consumo responsable. Temas que vamos a ver hoy en la clase se enmarcan dentro de lo que Naciones Unidas llama la modificación de los patrones insostenibles de producción y consumo. Básicamente lo que vamos a ver hoy, los temas estos se insertan en el concepto de producción y consumo sostenible. ¿Y alguno conoce algún acuerdo internacional sobre esto? ¿Sobre desarrollo sostenible? ¿Van a hablar? El Acuerdo de París, sí, fue el segundo. Sí. ¿Y qué trata el Acuerdo de París? A ver, Creo que ya Ni hablaron sobre. Se han puesto como unas metas para el 2050. Sí. pero ¿sobre qué tema? Cambio climático, ¿no? El Acuerdo de París, exactamente. Hay una cumbre sobre el cambio climático y los protocolos de esa cumbre, uno es el Acuerdo de París, que arrancó en el 2016. ¿Y qué intenta hacer esa cumbre? Sí, por lo menos reducir la emisión de gases de efecto invernadero que está emitiendo actualmente la sociedad. Bien, ¿qué otro más? ¿Van a hablar las cumbres sobre desarrollo sostenible? ¿Qué estás? ¿En el colegio acá? ¿No? Bueno, lo que hacen estas cumbres, básicamente, ¿sí? Como resultado, es una declaración política sobre cómo llegar, ¿sí? A y una parte más práctica, digamos, ¿no? En donde se explica a los gobiernos de cada país cómo implementar en la práctica tendientes a el desarrollo sostenible. ¿Sí? No conoce ninguno de los procesos. Y a ver, vamos
Vamos a ir por otro lado. ¿Qué les parece desde el punto de vista de los resultados? ¿Hubo algún resultado positivo de implementación de estas tres cumbres? Se hacen cada 10 años, ¿no? Por eso son 92, 2002 y 2012. A ver, ¿por qué lo notaste? ¿En qué lo notaste? Si sigue la línea del acuerdo de París del tema del cambio climático, es muy desviado del plan, del proceso. Sí. Así que el acuerdo quiere generar concientización, pero las decisiones o el poder está en otro lado y no permite acercarse a la meta que se propusieron. ¿Están todos de acuerdo con esto? Pero también puede ser un objetivo ambicioso que pone una meta ideal, por más que quedar en el camino, es un avance bueno. El París, de acuerdo, tiene un objetivo que la temperatura no ascienda más de 2,1 grados. Era un grado muy bueno, por ya se haya subido más, bueno, tenerlo como parámetro. En general, mira, es una opinión mía, ¿no? Los acuerdos son importantes para poner en la agenda política actividades ambientales, ¿sí? Pero en la práctica, la verdad que no se ven tanta. Creo que más dos son alcanzables. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es el límite máximo, digamos, ¿no? Donde el clima, después de pasar esa temperatura, llegará a complicarse bastante? ¿Cuál es el grado que bueno, hasta ahí zafamos? Después de ahí ya es todo incertidumbre. 5, 6. No, mucho menos. Sí, estamos todos. ¿Sí? Lo ideal sería no pasar el grado y medio. Estamos casi llegando a ese grado y medio. Por promedio de Sí. En realidad, hace un promedio de los últimos 10 años, digamos, ¿no? Porque hay paleoclimatólogos que traen, digamos, de la cantidad de carbono que hubo en las anteriores. Y sobre eso, hicieron un promedio y dice, bueno, si la temperatura aumenta más de un grado y medio, hay muchos procesos geológicos, ¿sí?, cíclicos de la Tierra que van a verse afectados. Sobre todo, las corrientes de los mares. Y esas corrientes de los mares es un factor importante en la regulación climática. El mayor suplido de carbono son los mares, ¿sí?, por el fitoplancton que hay. El otro gran suplido de carbono, ¿cuál es? Parte de los mares. ¿Dónde hay? Los bosques, ¿no? Los bosques es el otro gran suplido de carbono que tiene la Tierra. Bien. Esto es un poco obvio, digamos, ¿no? Pero la forma en que la gente produce y consume, ¿impacta negativamente en el ambiente? ¿De qué manera? No hay economía circular, o sea, hay todo sale fast fashion, pero bueno, esto será otra materia. Pero la ropa está hecha para tirarse, todas las cosas están hechas para consumirlas. Tiene una obsolescencia programada, digamos. La percibida por ahí más de la moda, como lo que decís, la programada está en los artículos electrónicos y demás. Hay varios países que penan esa actividad, digamos, ¿no?, de diseñar y producir algo que tiene una fecha de caducidad. Bien. Acá hay algunos. Este lo vamos a pasar rápido para que tenga una idea, digamos, ¿no? ¿Todos fueron al Pac-Man alguna vez? Esto es lo que estamos consumiendo actualmente de los recursos que provee la Tierra. En un año consumimos lo que la Tierra le lleva un año y medio producir. Esto es como sacar recursos, sacar plata del Banco Central y en algún momento ya no vamos a quedar sin nada, ¿no? Acá estamos haciendo algo parecido. Hay una forma de medir, digamos, ¿no?, el impacto, la cantidad. ¿Escucharon hablar de la huella ecológica? De la medición de la huella ecológica de cada país. ¿No? ¿Cómo? La huella de carbono. Bueno, la huella de carbono está metida en esta índice general, digamos, ¿no? Huella de carbono, huella hídrica. La huella ecológica mide todo el impacto que tiene una sociedad para con el ambiente. O sea, ¿qué hace la huella ecológica? Mide cuánto se utiliza de ese recurso por un país o por los habitantes de ese país y qué biocapacidad, qué naturaleza tiene ese país para producir lo que uno gana. ¿Sí?
compara esas dos cosas, la intensidad de uso contra la biocapacidad, lo llama la huella ecológica, ¿sí? Y todo esto se pasa a una forma de medición que se llama hectárea global, ¿sí? Que es una hectárea a nivel mundial de producción media. Todo eso se pasa a hectáreas globales. Y acá les doy algunos ejemplos, digamos, ¿no? Una pregunta. Sí. Hectárea global, la hectárea global para cada tipo de recurso o es para todos? No, es la producción media de un campo. ¿Sí? O sea, de una hectárea de un lugar, un suelo productivo. Le pasa todo a eso, a esa medida. Fíjense, Emiratos Árabes consumen más del 50% de lo que su país puede producir de biocapacidad, lo mismo que Estados Unidos, ¿sí? Argentina está en un estadio medio, ¿no? Y fíjense, la biocapacidad a nivel global por habitante es de 1,8 hectáreas globales, digamos, ¿no? Argentina supera esta biocapacidad, pero tiene mucho más recursos, ¿sí? De lo que utiliza por año. Y acá hay un ejemplo de Argentina. Argentina tiene una tendencia positiva de 2,5 hectáreas globales de lo que evidentemente consume, ¿no? Y bueno, acá había puesto también lo de México, digamos, ¿no? México tiene una cuenta negativa, ¿sí? Allá en México, ¿pudieron ver esto algo? ¿Conocen algo de la huella ecológica? ¿De cómo se mide la huella ecológica? ¿Lo vieron en alguna materia o en el colegio? No, no, profesor, no, pero pues sí es No. interesante porque vemos así la forma en que si seguimos este paso consumiendo y produciendo más de lo que tenemos, pues llega un punto donde no hay retorno, ¿no? Exactamente, ¿sí? Bien. Bueno, y dos cositas más. La huella ecológica también dijimos que tiene que ver con la huella hídrica y la huella de carbono. Huella hídrica, Argentina, un país, más hasta ahora, ¿sí? Que consume mucha carne roja. Y para producir un solo kilo de carne roja hace falta 15.000 litros de agua, ¿sí? por cada kilo. ¿Está bien? Y lo que hace la huella hídrica es medir, ¿sí? La cantidad de agua que se utiliza, se extrae en las diferentes etapas del proceso productivo de un bien o un servicio. ¿Está bien? Y acá puse este ejemplo, ¿sí? Argentina nos parece que más se consume carne roja. Y bueno, a ver, la agricultura es un gran productor de divisas para Argentina, digamos, una fuente de trabajo importantísima, ¿sí? Y ahora cada vez más la Unión Europea, por ejemplo, pone restricciones al comercio de ciertos productos del campo, no solo Argentina, del mundo, digamos. Y pone restricciones desde el punto de vista del tema ambiental. O sea, la última sanción que fue en 2025 de una resolución de la Unión Europea, ¿sí? Dice que vos tenés que comprobar que la producción de carne o la producción de un recurso, un cereal, una oleaginosa, ¿sí? No provino de lugares donde se deforestó. ¿Sí? Y otra cosa más, aparte, obviamente lo que se viene ya bien pronto es el tema de medición de huella de carbono. Eso pasa mucho con el aceite de palma también. Tal cual. O sea, para medir, vos podés vender aceite de palma, aceite de soja o vinos, por ejemplo. Te piden que vos tengas la medición de cada botellita del aceite o del vino, ¿sí? Cuánta cantidad de carbono se emite y cuánta cantidad de agua se consume, se contamina en ese proceso. Con una declaración, digamos, ¿no? de huella hídrica y huella de carbono. Y esto lo puse en este campo, acá tienen la nota, digamos, ¿no? El campo este es carbono neutral, digamos, ¿no? Emite dióxido de carbono, pero en sus actividades también captura el carbono, o sea, lo que emite lo captura, y no tiene emisiones netas negativas de dióxido de carbono. Fue de un alumno de Bitcoin, ¿sí? de la familia de un alumno de Bitcoin. Es uno de los primeros campos certificados en donde, digamos, se reduce notablemente la emisión de gases de efecto invernadero en el proceso de producción, digamos, ¿no? Una producción integrada. La agricultura, ganadería, bueno, y eso hace que el cálculo de negativo, digamos. Bien.
Y acá esto como para más anecdótico, digamos, ¿no? ¿Cuánta agua se gasta para producir una taza de café? ¿Sí? Argentina no produce café, el 100% del café es importado. Bueno, según, si uno toma café negro solo, son 140 litros por cada taza, y le agrega el azúcar, el vaso para llevar, otros aditivos al café, bueno, el consumo es mucho mayor, digamos, ¿no? Y acá lo que muestra, ¿sí?, es qué cantidad de agua se gasta en las diferentes etapas de fabricación de ese producto o de ese servicio que se está realizando, ¿sí? Bueno, para producir un litro de cerveza se gastan 74 litros de agua. Hay algunos datos ahí que para tener en cuenta, ¿sí? Cuando acá habla de aguas verdes, agua azul y agua gris, el agua verde es el agua que consume la planta, ¿sí?, que recibe de la lluvia, ¿sí?, para poder desarrollarse. El agua azul es el agua que se extrae de ríos o napas subterráneas. Y el agua gris es el agua que se necesita para depurar los solventes líquidos que emiten esa actividad. Esto lo vamos a pasar, pero lo vamos a ver. Van a ver con Leandro. Vamos a dar vuelta acá. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de producción, digamos, ¿no? Lo que llamamos producción sostenible, ¿sí? ¿Qué les parece que puede ser la producción sostenible? ¿O a qué punta la producción sostenible? ¿Qué intenta hacer? A ver, ¿y cómo es la economía? ¿Qué pasa con la economía? De lo que sale de output, proceso, una vez que no se quema, lo puedes usar para otra cosa. Bien, perfecto. O sea, ¿qué más aparte? Menos emisiones, menos consumo energético en ese sentido, digamos. Un poco lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase, la auditoría, la idea es un poco eso, digamos, ¿no? Es evaluar el proceso productivo que estamos investigando, que ustedes van a investigar proyectos integradores y determinar las áreas físicas o áreas con potencialidad de mejora para poder revertir y mejorar esa ineficiencia productiva, ¿sí? Entonces, acá les pido perdón a los compañeros mexicanos, después seguramente el maestro Orellano va a hablar de leyes, digamos, ambientales de México, o algún pantallazo general, pero para empezar a hablar, digamos, ¿no?, de la parte de legislación argentina, ¿sí?, hay que hablar, primero de todo, de la Constitución. Tenemos una Constitución que en el artículo 41, ¿sí?, habla o comenta que la nación es la referente de cada norma de presupuestos mínimos, ¿sí? ¿Qué es una norma de presupuestos mínimos? A ver si capaz que el presupuesto tenga un porcentaje mínimo dedicado. Cuando hablas de porcentaje de presupuesto, ¿hablas de plata? Sí. No. Los abogados son raros en escribir, ¿no?, para escribir. Cuando habla de presupuesto, no habla de dinero, ¿sí?, sino habla de que es el piso de protección mínimo que hay que darle a un bien que lo va a tutelar para no incluirlo degradado, digamos, no contaminar. Entonces, las provincias que pueden hacer sobre ese piso mínimo de protección pueden aumentar su nivel de control por sus actividades de protección, ¿sí? Y eso da pie a dos leyes de presupuestos mínimos, que es la Ley General del Ambiente y la de Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de Servicio, ¿sí?, que nos da un poco la pauta o el pie para empezar a hablar sobre producción sostenible, sobre prevención de la contaminación. ¿Está bien? ¿Escucharon hablar de la producción más limpia? ¿Alguno? ¿No? La producción más limpia. ¿No? Básicamente, lo fundamental de esa técnica, ¿sí?, es, bueno, acá estamos para aprender, digamos, ¿no? Lo fundamental de esa técnica, o en comparación con la gestión ambiental tradicional, es que se enfoca, ¿sí?, en la prevención de la generación de residuos e ineficiencia. ¿Está bien? Más que en el tratamiento. Entonces, ¿Cómo es? ¿Cómo se llama?
Producción limpia. Producción más limpia. Igual lo vamos a ver. ¿Sí? Esta es una definición que lo da ONU Ambiente o lo que antes era el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿sí? Que dice que es una estrategia ambiental preventiva, o sea que hay un método para llevar a cabo, ¿sí?, actividades de producción más limpia. Hay una etapas, hay pasos para aplicarlo, digamos, ¿no? Y después habla, ¿sí?, que sirve para aumentar la coeficiencia de un proceso. ¿Qué es la coeficiencia? ¿Qué les parece que puede ser la coeficiencia? Eficiencia ecológica. Eficiencia ecológica. ¿Y aplicado a qué? Pero, o sea, tiene que ver con ponerle A ver, cambio los bombillos a LED. puede ser. Y por eso es Bueno. más eficiente. Eso es una mejora de eficiencia ambiental. Exacto. O sea, la eficiencia va, en realidad lo que dice, yo tengo que producir bienes a precios competitivos, digamos, ¿no? Que la gente me lo pueda comprar, pero al mismo tiempo, ¿sí?, reducir el uso o la intensidad de recursos, de energía y minimizar la generación de contaminantes al ambiente. Pero sobre todo, digamos, todo eso alineado al negocio, digamos, ¿no? A que ese producto se pueda vender, que lo pueda comprar la sociedad. Y después habla que la idea es reducir riesgos, digamos, ¿no? Riesgos para los seres humanos, para el ambiente y obviamente en general para los ecosistemas en particular. Bien. Acá un poco tiene la cronología de lo que fue la producción más limpia, cómo arrancó esto, digamos, ¿no? El concepto de control, de tratamiento, a lo que es la prevención, ¿sí? Fíjense que en los 60 hasta los 70 no había casi, no había leyes, digamos, ¿no?, que impongan un mínimo de emisión de contaminantes al ambiente. Entonces, ¿qué hacían las empresas con respecto a eso? ¿Era una problemática que les preocupaba? ¿Cuánto contaminaban? ¿Cuánto consumían? ¿Y qué hacían entonces? Ya. O sea, se emplazaban en un lugar donde esté cerca, un río o un lugar donde puedan tirar sus residuos sin ningún problema. ¿Está bien? ¿Cuándo empezó a revertirse eso? ¿Está bien? En los 70, cuando se empezaron a imponer las primeras normas, ¿sí?, de emisión de contaminantes. Y acá, en los 70, ¿qué pasó con las empresas? Bueno, se tuvieron que adecuar a una normativa. Entonces tenían que hacer el proceso productivo y al final del tubo de ese proceso productivo, ese efluente, ese residuo, esa emisión gaseosa, ¿sí?, cumpla unas normas. Ahora, las empresas son especialistas en fabricar sus productos, no en fabricar agua lista para cumplir una normativa, digamos, ¿no? Entonces, el tema de tratamiento fue una cuestión bastante complicada. Ahora vamos a ver, cuando hacemos en la presentación, que las plantas de tratamiento de efluentes no son una cosa que uno prende el botón y funciona sola, sino que hay que estar atrás, hay que operarlas, ¿sí?, hay que estarle encima, digamos, ¿no? Casi con la misma intensidad que el proceso productivo que tiene esa empresa. Bien, y acá, fíjense, del 80 en adelante un poco cambió ese chip, ¿sí? ¿De qué? De que la idea de que los recursos no son inagotables, de que hay escasez, en el ejemplo de los 80, fines de los 60, principios de los 80, el petróleo, había escasez de petróleo, el petróleo se iba a acabar en algún momento. Entonces, bueno, empezó la era del reciclado y de la parte industrial minimizar y reutilizar, ¿sí?, recursos, residuos, energía que puedan aprovechar o aguas, ¿sí?, aguas residuales. Un poco lo que ahora se retoma con el concepto de economía circular. Y a partir de los 90 en adelante vino a instalarse fuertemente el concepto de la prevención, ¿sí? Nosotros tenemos que poner todo el foco en ver qué parte de ese proceso productivo genera ineficiencias y ver cómo solucionarlo. ¿Está bien? Y en la Argentina actual, teniendo que hay Sí. este marco regulatorio, ¿se cumple o prefieren pagar la multa? Qué buena pregunta. En realidad, en general se... Por poner bien en una curtiente. Bueno, está bien. Hay rubros más complicados que otros, ¿sí? Pero
Las cultivas son un rubro bastante controlado, líquidos, somos de recursos, ¿sí? Tiene que tener, ahora vamos a ver, una planta de barros activados, estados resultantes líquidos. Eso requiere lo que se dice un montón de intensidad energética y estar de atrás, porque cualquier desfasaje en lo que yo estoy tirando en esa corriente de fluente complica el régimen de la planta y bueno, puedo tirar cualquier cosa sin cumplir la normativa. Y eso no Yo te digo, en general se cumple. Ahora bien, obviamente hay casos particulares donde no se cumple. No se cumple y tienen suerte que tampoco se va a inspeccionar. Es un tema también relevante. Yo trabajo en lo que fue el Ministerio de Ambiente, ¿no? ¿Cuánta cantidad de inspectores tiene el Ministerio de Ambiente para inspeccionar áreas temáticas de su materia en todo el país? Son ¿Cuánto? 15. No, vale, un poquito más. ¿Cuántos hay? 27. Bueno, no eran tantos. Pará, no debí trabajo. 27, pero para trabajar. ¿Eh? País trabajar en residuos peligrosos, los residuos urbanos, los químicos, en de líquidos. Esta es la parte más verde de biodiversidad, manejo de fauna, casa cultiva y demás, ¿no? O sea, evidentemente, Argentina, yo, bueno, no quiero ir por la rama, pero la adopción de normativa argentina, ¿sí? Son de cómo se norma en Argentina es por comando y control. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pongo un máximo permitido de emisión de un contaminante, ¿sí? Para que la empresa lo cumpla, y alguien en algún momento va a controlar eso, que se cumple. ¿Sí? La verdad es que en Argentina el control es bastante laxo, y después también tenemos controles provinciales y municipales, no solamente el nacional, digamos. En realidad cada jurisdicción, como es dueña de sus recursos, también tiene que hacer el control propio. Pero después tenemos el caso, por ejemplo, si una empresa está en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? O en provincia, pero vuelta a la cuenca Matanza Riachuelo, que es una playa como árbol, Riachuelo, lo viene a inspeccionar la ciudad, la provincia de Buenos Aires, la autoridad del agua de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y aparte a Kumar, digamos, ¿no? Entonces, las empresas que están en ese circuito y tuvieron algún lío, no salen nunca más. En algún momento de leña las van a inspeccionar. Sobre todo, curtiembres, ¿sí? Galvanoplastías, metalúrgicas grandes, todo, y bueno, mataderos, frigoríficos, todo en rubros gruesos que tienen una contaminación importante. ¿Sí? Bien, entonces, de acá pasamos a los 2000. El tema básicamente es la integración público-privada, o sea, ¿no? Trabajar en conjunto bien. El gobierno, las empresas, las universidades, ¿no? Para optimizar esta cuestión. Y vamos a ver el caso de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Alguien quería comentar algo de ahí de México? No, no, profesor, gracias. Bueno, pero recuerden, directamente hablen, si tienen una pregunta o duda. Bueno, y acá, si lo pasamos a la parte más moderna, digamos, ¿no? De las empresas, la gestión integrada. ¿Qué es la gestión integrada? Ustedes tenían 9001 y 14001 certificados. ¿Qué falta para que sea esa gestión integrada? ¿Qué temas faltan? Ambiental, calidad. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Vamos, que es la materia, ¿no? Seguridad y higiene, digamos, ¿no? Entonces, un sistema de gestión integrado está compuesto por esos 3 temas específicos en un solo documento. ¿Sí? Generalmente, o sea, cada vez más, las empresas que les interesa certificar una norma, trabajan por eso, digamos, ¿no? Por integrar esos temas en un solo sistema. Y después, RSE lo vieron en alguna materia, seguramente, calidad o algo. La responsabilidad social empresaria. ¿No? Algo lo vieron. ¿Sí? Sí, que las empresas tienen responsabilidad para la calidad y las actividades que les rodean. Exacto. Tienen que tener responsabilidad para el contexto externo de su actividad, digamos. ACV no es un accidente cerebrovascular, sino que es el análisis de ciclo de vida. ¿Sí? Es una evaluación donde yo evalúo desde que me llega la materia prima, se procesa
¿Y qué hago con los residuos que tiene ese proceso? ¿Sí? Antes se hablaba de que uno tenía que velar por su proceso desde la cuna a la tumba. ¿Sí? O sea, desde que tengo las materias primas y me queda un residuo que tengo que tratar con forma normativa. Ahora se habla de la cuna a la cuna. ¿Por qué se habla de la cuna a la cuna? ¿Eh? Exacto. O sea, porque ¿qué tiende la cuna ahora? A lo que hablábamos de la economía circular. A que la empresa no tenga residuos. ¿Sí? Que esos residuos que tiene se los podría llegar a utilizar para otra empresa, para otro proceso, dentro de la misma empresa, o cederlo o venderlo, digamos, ¿no? Inclusive, lo vamos a ver en la otra clase que tengamos conmigo, inclusive hasta agua tratada o vapor que yo tiro, digamos, ¿no? Entonces se puede reciclar de alguna manera. Entonces, se habla de la cuna a la cuna. Bien. Vamos bien. Bueno, entonces, ¿sí? Vos hablabas de si las pymes aplican esto, ¿sí? Algunas sí, algunas no. Pero ¿por qué no la aplican de manera masiva? Si básicamente lo que hacemos con esto es que la empresa produzca costo de producción, ¿sí? Que tenga mejor rentabilidad, mejores procesos. No necesariamente. En las primeras estadías no es malo. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no la aplican? Las pymes, sobre todo. Yo conozco más ejemplos, no las empresas. ¿Sí? ¿Eh? ¿Esto? No necesariamente, no es una obligación. La obligación es cumplir la normativa de gestión de residuos o la normativa de equivalentes o emisiones. Básicamente, no se aplica tanto esto, primero porque no se conoce, o se conoce poco. Nosotros venimos predicando con la cuestión de esto desde hace 20 años. Ahora después vamos a hablar del programa de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y otra cuestión también es que las empresas que se dedican al tema ambiental están más enfocados en tratamiento, ¿sí? Que en hacer prevención. ¿Por qué? Porque venden el tratamiento, venden el software para tratamiento, venden la operación de la planta, o sea, está más orientado a eso. Ahora, nosotros veníamos, no me quiero adelantar tanto, pero venimos de un país en donde el metro cúbico de agua pura, ¿sí? O sea, agua para consumo humano, valía 65 centavos de peso, aunque no con el tiempo atrás, de 10, 12 años, ¿no? Ahora eso pasó de 65 centavos de peso a 3.030 pesos, ¿sí? Sigue siendo barato, pero ya el consumir o derrochar agua ya tiene otro costo, digamos, ¿no? Que anteriormente era casi gratis. Sobre todo estoy hablando en el AMBA, digamos, ¿no? Buenos Aires y el alrededor, ¿no? Vos vas a Mendoza y es completamente diferente el costo del agua, Mendoza o una ciudad cuyana o el norte, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Hay que vencer ese chip que tiene la empresa, ¿sí? De enfocarse en una actitud reactiva, que es el tratamiento de fluentes, a una más proactiva, en donde yo revise qué parte de mi proceso tiene ineficiencias y cómo hago para mejorarlo, reducirlo, esa ineficiencia. Obviamente, basura cero no existe, ¿sí? Lo que queremos hacer con esto es que la menor cantidad, ¿sí? De materia prima, insumo, se convierta en un desecho, en un residuo o en una ineficiencia productiva, ¿sí? Y esto es importante también, ¿sí? La eliminación de residuos y energía tiene que ser siempre una señal de alerta de que algo pasa ahí, de que estamos, digamos, derrochando recursos de la empresa que en realidad básicamente se tenga que haber convertido en producto y no en residuo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque tradicional, ¿sí? De la gestión ambiental y de la producción marítima? El tradicional básicamente se hace dos preguntas. ¿Qué hay que hacer con ese residuo? ¿Sí? ¿Es un residuo que está atado a una normativa? ¿Es un residuo peligroso? ¿Tiene una gestión específica? Bueno, ¿qué hay que hacer con ese residuo? Y la otra pregunta que se hace rápidamente es ¿cómo nos sacamos encima ese problema de la manera más rápida, más barata y que no me genere ningún problema posterior? Ustedes tengan en cuenta que un residuo peligroso, la empresa es dueña de ese residuo peligroso hasta el infinito. Por más que yo contrate una empresa habilitada, ¿sí? Esa empresa habilitada tuvo un problema con mi residuo peligroso, puedo ser solidario a esa empresa operadora de residuos peligrosos, ¿sí? En cambio, la producción más limpia, ¿qué hace?
Dice, bueno, ¿de dónde viene ese residuo? ¿Cuál es el área, actividad, proceso, ¿sí? Tarea que genera este residuo? Después se pregunta, ¿por qué se genera? ¿Falta de capacitación? ¿Hay máquinas obsoletas? ¿No hay mantenimiento? ¿No hay procedimiento de trabajo? La materia prima que compra el área de compras sirve. ¿Sí? Bueno, preguntamos, o sea, entendemos por qué se genera. Y la última pregunta es, ¿cómo hacemos para prevenir el síntoma o reducir al máximo la generación de ese residuos en ineficiencia? Con un objetivo de mejora. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver hoy acá, sobre todo la segunda parte, les van a servir para el proyecto, la segunda etapa del proyecto integrador. Bien. Y acá vamos con esto, digamos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque no solamente vemos una cuestión ambiental, sino también vemos que es una buena propuesta de negocio. ¿Sí? Al mejorar los procesos que sean más fiables, tener menos residuos, menos ineficiencia, bueno, eso a la larga reduce el costo de producción. ¿Está bien? Y una cuestión importante también de esto, del pensamiento del ciclo de vida y de producción más limpia, es ver cómo hacemos para reducir impactos, ¿sí? A lo largo de todo el ciclo de vida, o sea, desde que entra la materia prima hasta que sale el producto. Y eso tiene en cuenta, ¿qué cosa? Con qué materias primas y insumos producimos, de dónde vienen, cómo se generan, cuánto viajan, ¿sí? Para reducir esa huella de carbono, bueno, y después qué pasa con los residuos de mi proceso y de ese producto que yo estoy vendiendo. ¿Sí? Allá en México vamos bien. Sí, profesor, todo bien. Bien. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta? No, ninguna. Bueno, seguimos entonces. Bien, entonces, para aplicar producción más limpia siempre en el orden de prioridad. ¿Está bien? ¿Qué hacemos primero? Buscamos la prevención. Si no podemos prevenir, tratamos de reutilizar ese producto como está y reciclar. ¿Por qué lo divido esto? En reutilizar y reciclar. Primero reutilizás y después reciclás. Básicamente, reutilizar, ¿qué pasa con el residuo de esos productos? ¿Hay que modificarle? No, para reciclar necesito reprocesarlo. Exacto. Yo para reciclar necesito uso de energía, uso de productos químicos. Cambio de utilizaciones, simplemente como está, de su producto, de ese residuo, se lo doy a otra empresa para que lo use. Después, siempre, las últimas partes tienen que ser el tratamiento y la disposición segura. ¿Por qué estas dos siempre tienen que ser la última parte? Lo último que yo haga, desde el punto de vista de la gestión ambiental, tratar y disponer seguro. No residuos una ineficiencia. Porque ahí es prevenimiento. Y para la empresa, ¿qué le genera eso? Más costo. Tiene un costo, un gasto, digamos. Esto que vemos acá, esto es gasto. No agrega ningún valor, ¿sí?, al producto o al servicio que está teniendo esa empresa. Ya que estas dos primeras partes, ¿sí?, es una inversión, obviamente, pero después lo vamos a ver reflejado en la reducción del uso de recursos. Bien. Y esto nosotros podemos tener, ¿está bien?, cambios en los procesos, en las tecnologías y cambios en los productos, digamos, ¿no? O sea, cambios en procesos y cambios en productos para trabajar en esto. Una cuestión que puede ser como una actividad de producción más limpia es, ¿sí?, la de incluir o implementar buenas prácticas operativas. ¿Qué una práctica operativa se les ocurre desde el punto de vista ambiental en una empresa? Para poder ahorrar energía, bueno, cambiar en algunos casos la iluminaria, también buscar otro tipo de motores que sean más eficientes y Bien. que tengan menor, bueno, que gasten menos luz. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lo podemos enfocar en esta parte, ¿no? En la modificación de maquinarias y en el cambio de tecnología o infraestructura. ¿Sí? Implementar un sistema de gestión puede ser una buena práctica operativa. Sí. Sistema de gestión ambiental, de calidad, de higiene y seguridad. ¿Sí? Pues capacitar también es una buena práctica. Proponer procedimientos de trabajo. Después controlar esos procedimientos de trabajo. ¿Está bien? Esas son todas buenas prácticas que pueden influir en la mejora ambiental del proceso.
¿Está bien? Cuando decimos sustitución de insumos, ¿a qué nos referimos? Eso es aguas arriba del proceso, ¿no? Lo pedimos la materia prima y insumos. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos incluir en eso? Y quizás ya elegir insumos que sepamos que puede ser fácil de. Perfecto. Insumos menos peligrosos, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Que tengan una mayor vida útil, que se puedan reciclar o regenerar, o que no me generen un residuo de packaging, otro residuo, digamos, más que el producto en sí. Y ahí no veo los proveedores también, por ¿Cómo? ejemplo. Y ahí no veo los proveedores también, por ejemplo. Si ¿Cuál? yo tengo que tener una materia prima de agro, que no. Eso totalmente. Sobre todo pasa mucho desde el punto de vista de productos químicos. Hay veces que yo tengo un poco de experiencia en el tema de la galvanoplastía, digamos, ¿no? ¿Saben que son las empresas que hacen recubrimientos de metales industriales? Acá hacen cromados, cintados, ¿sí? Integrados, ¿sí? Algunos lo hacen por la decoración, otros lo hacen por una cuestión más de dureza de la pieza y demás. De evitar la oxidación. Entonces, ahí hay mucho trabajo en desarrollo de proveedores para que el proveedor pueda determinar, pueda comentar. Yo tengo un proceso donde hay cianuro, ¿sí? Para poder sincar. Bueno, hay algún proceso que no tenga cianuro dentro de la ecuación. Por ahí es un poco más fácil, perdón, si es más peligroso, la primera inversión porque hay que modificar curvas o cambiar, digamos, tinta. Pero después a la larga, yo saco de mi proceso un químico muy peligroso, que desde el punto de vista de higiene y seguridad eleva la prima del seguro un montón, y también saco residuos peligrosos que tengo que tratar y pagar mucho más que residuos asimilables industriales. Entonces, esto es la parte de sustitución industrial, es trabajar en eso. Bien. Y cuando hablamos de cambio de producto, básicamente hablamos de rediseñar el producto, ¿sí? Para que packaging o su proceso de producción, ¿sí? O su utilización luego para el usuario, bueno, tenga menos impacto ambiental. ¿Sí? Y acá entra lo que un poco hablamos recién, ¿no? De la economía circular, ecológica y economía. ¿Sí? La economía ecológica y la ecología industrial, ¿sí? van muy de la mano. ¿Qué busca la ecología industrial? Busca asimilar, ¿sí? Que el sistema industrial se asimile a un ecosistema natural. ¿Sí? Y básicamente, ¿qué nos interesaría el ecosistema natural? ¿Qué pasa en la naturaleza con un desecho? ¿Hay desechos en la naturaleza? Sí, pero son compostables. Claro, no son, en realidad son materias primas que usamos para otro ser vivo, digamos, ¿no? Y otra cosa que en la naturaleza no hay desocupado. El hecho que se queda aquí se va a comer. Entonces, lo que tenemos que ver es eso, digamos, ¿no? El constante reciclado de materia de energía que tiene un ecosistema natural y el apoyo entre empresas. Eso lo vamos a ver con la economía ecológica, ¿sí? Y con las simbiosis industriales. Es algo parecido a la economía circular. Bien. Y acá, esto se los dejo para que lo tengan en cuenta, digamos, cómo aplicar el concepto de la producción más limpia a un caso en particular, sobre todo en este caso, al uso de la generación de residuos y uso del agua, digamos. ¿Qué tenemos que hacer primero? Dijimos, bueno, primero, sabemos qué tenemos, cuál es el problema, qué tipo de residuos hay, cómo los segregamos, ¿sí? Una vez que tenemos en cuenta esto, ¿sí? Para minimizar residuos e ineficiencias, trabajar con lo que vimos recién, con esas etapas, ¿no? De reducir, reutilizar o reciclar. Y si trabajamos en consumo de agua, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos como objetivo la reducción efectiva, o sea, verificar qué parte del proceso reducen o consumen intensivamente el agua y después de eso ver cómo hago para reutilizar ese agua, recircular o reducir su consumo específico en ese proceso. Acá tienen algunos ejemplos para aplicar, desde realizar la limpieza en seco hasta, nada, modificar infraestructura y conducción de agua en el proceso. ¿Sí? Bien. Y nosotros al principio hablamos de producción y consumo, ¿no? ¿Sí? Y la empresa tiene un doble rol, porque es productor y consumidor a su vez de bienes y servicios. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí?
¿Qué les parece que desde el punto de vista del consumidor no puede mejorar? O influir para que se apliquen este tipo de conceptos. Desde el consumidor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer para que- Allá en México, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo hacemos para que influir en que el consumidor, las empresas trabajen más este concepto de consumo? Sí. Por ejemplo, poniendo ciertos stickers o cosas que los productos que sigan para no encantar, entonces el consumidor lo ve más Está bien. palpable para el consumidor. Pero eso lo hago más del lado de la historia, no del consumidor. ¿Cómo consumidor yo exijo dejar comprar? O comprar productos, acá tienen algunos ejemplos, comprar productos que tengan algún sello, como vos decías, alguna etiqueta, ¿sí? O que estén certificados con alguna norma. Por ejemplo, yo si veo una crema o algo que no tiene el de free, no lo compro. Bueno, ahí está, ese es un caso perfecto. ¿Sí? Las ecoetiquetas. Empresa B. También, bueno, ahí está bueno, porque ahí incluís también cómo es el tema laboral interno, cómo respetan el trabajador internamente, más allá del tema ambiental. Está bueno eso. Y después, obviamente, yo he ido a empresas que en su vida miraron cuánto se gastaba en agua o en energía eléctrica, aunque a ustedes les parezca mentira. Porque era casi regalado. O sea, lo que les interesaba era el insumo de producción, ¿no? Sobre todo en la parte alimenticia. Y lo que pasa en eso es que uno no ve, más allá de los consumos, aunque el agua sea gratis, uno ve que cuanto mayor gasto de agua tengo una empresa que fabrica alimentos, va a tener mayor cantidad de efluentes que se van a tener que tratar. Y también, obviamente, el consumo de agua influye y repercute en un montón de otras cosas, como por ejemplo la intensidad de consumo energético. En general, el agua, las empresas, o energía. Y muchas veces también influye el tema energético el utilizar agua con calor para limpieza de esos lugares. Entonces, fíjense cómo reducir la intensidad, ¿sí?, del uso del agua va a repercutir positivamente en la reducción de otros tipos de recursos que utiliza una empresa. Bien, entonces vamos a terminar esta parte, ¿sí? Entonces dijimos un poco, ¿no? Para redondear. Vamos a tener beneficios de aplicar producción más limpia, por ejemplo, en mejoras en la productividad y rentabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué se va a mejorar la productividad y la rentabilidad en la empresa? Aplicando esto. De lo que hablamos. Nos das también a no los controles, pero. ¿Cómo? Por ejemplo, una empresa que produce juego de plástico. Todos los controles antes de trama de lidiar con ¿Qué más? Lo que habíamos dicho antes, menos costo de insumo, aprovechamiento. Mejoramos la parte del proceso, Para digamos, los costos. y eso va a repercutir también en la verdad y en el medio ambiental, porque voy a reducir, o sea, tener menos cantidad de residuos para tratar o disponer. Sí, bueno, de confidencia, exacto. Es un poco apunta a esto, ¿no? Y acá hablamos de mejoras en el ambiente laboral. ¿Por qué mejoras en el ambiente laboral? Nosotros, cuando hablamos de producción más limpia, le damos casi igual atención, ¿sí?, al tema ambiental, pero también al tema de calidad y higiene y seguridad. ¿Por qué la calidad de producción influye positivamente en el tema ambiental? El enemigo público número uno de la producción más limpia son los reprocesos. ¿Por qué? Doble. Doble. Claro. Consumir 2 veces materia prima, insumos, de equipo, de energía, cuando tenés que haber. Entonces, eso tiene que ver con lo del ambiente laboral también, digamos, ¿no? Vamos a trabajar en un ambiente en donde va a haber menos cantidad de contaminantes en el piso, menos posibilidad de que la gente se enferme, ¿sí?, se accidente. Y después el último punto dice adelantarse a cuestiones futuras inevitables. ¿Qué hablamos al principio de la clase con el tema de la Unión Europea? ¿Qué pedía la Unión Europea para poder
exportar un producto. Emisiones. O sea, por ejemplo, cumplir con huella de carbono, o tener una norma de gestión. ¿Bien? Entonces, esto, uno si trabaja en el proceso con esto, tiene más allanado el camino para que la implementación de una norma de gestión sea más fácil de hacerla. Bien. ¿Siguen respirando? ¿Sí? Bueno. Bien. A ver. ¿Hacen un break algo o no? Normalmente no, pero Termina a las 9. Bueno. ¿Qué quieren hacer? ¿Terminamos a las 9 y nos hacemos break? Yo voy a hacer todo lo posible para terminar a las 9. claro, o sea, si de verdad terminamos a las 9, porque hay muchos profesores que me dicen, bueno, sí, nos vamos antes. Terminan agarrando las 3 horas igual. Te doy mi palabra que terminamos a las 9. Por ahí 9 y 5. Bueno, vamos a seguir. Ustedes tienen ganas de seguir, ¿no? Porque, ¿sí? Quiero terminar a las 9 y terminamos. Bueno, vamos. ¿Allá en México están de acuerdo? Sí, para que se vean temprano los compañeros. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, la idea ahora, tengo para dar un ejemplo de una empresa, pero este es el ejemplo del que yo les contaba de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? La Ciudad de Buenos Aires hace 21 años que tiene una producción más limpia, que se llama Buenos Aires Producción Más Limpio, que seguramente ninguno lo conoce. Eso es siempre una cuestión de difusión que siempre fallamos, digamos, ¿no? Este programa de la Ciudad de Buenos Aires, básicamente, hasta el 2014, en donde la universidad, yo coordiné el programa de la Universidad de la UTN, ¿sí? Teníamos alrededor de 100 empresas adheridas de manera voluntaria, ¿no? Acá la empresa se adhería porque quería, no porque la obligaban, ¿sí? En general, estas empresas estaban en la zona sur de Buenos Aires, fíjense, muchas empresas relacionadas con el rubro cárnico, frigoríficos, ¿sí? La parte de fabricación de embutidos, calvaplastías también, metalúrgicas, hay algún laboratorio farmacéutico también adherido. Y si uno ve los principales rubros y las áreas, esto se empezó a implementar antes de que saliera el fallo de Acumar, ¿sí? de la cuenca matanza de Riachuelo. Y los rubros son muy parecidos a los que después la Corte Suprema de Justicia impuso la demanda de Mendoza, que obligó a la Nación, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires para limpiar los señales. ¿Alguno pasó por el Riachuelo? ¿Anda por esa zona? ¿Está mejor que hace 15 años el Riachuelo? Creo que sí, ¿no? Está un poco mejor. Sobre todo desde el punto de vista de la cantidad de basura que hay en la vera de la parte de ciudad, digamos, ¿no? Uno podía pasar, había momentos que uno podía pasar de una orilla a otra caminando sobre la basura, en ciertos lugares, eran circuitos urbanos y demás. Entonces, eso fue mejorándose. Ahora, ¿se puede uno tirar al Riachuelo, o sea, nadar en el Riachuelo? No se puede, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la contaminación más visual y más de residuos orgánicos, se está reduciendo. ¿Está bien? Las principales áreas que vemos acá es un poco, estas áreas seguramente ustedes las van a trabajar en el proyecto también, ¿no? Mejorar la eficiencia energética, la reducción de residuos, el uso del agua. Y dos cosas que hicimos bastante poco, ¿sí? Es la parte de sustituir insumos y de compras verdes, digamos, ¿no? Esto en algún momento se hizo algún trabajo con algunos proveedores de insumos de producción que tenían un impacto ambiental, pero no se llegó a desarrollar del todo. Inclusive también algún ejemplo de aplicación de las industrias industriales entre empresas de las galerías se hizo y se sigue haciendo, digamos, ¿no? Pero fue masivo la aplicación. ¿A ustedes qué les parece? 100 empresas productivas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es un número importante? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Qué les parece? ¿Cuántas empresas hay en Ciudad de Buenos Aires que producen artículos? Que hay manufactura.
No lo votó. ¿Eh? Debe haber bastante. ¿Cómo cuánto? En Ciudad de Buenos Aires hay más de 6.000 empresas productivas. ¿Sí? 6.000. Es el segundo distrito con más empresas productivas después de, obviamente, Provincia de Buenos Aires. Es una ciudad que tiene mucha cantidad de empresas y que hacen cosas, digamos, ¿no? Y que hay que compatibilizar la empresa con el vecino que tenés al lado. Entonces, un poco el programa se hizo para eso, ¿sí? Con ese objetivo, ¿no? De compatibilizar la actividad productiva con el entorno, con el contexto externo de la empresa. Acá tienen un poco, ¿se acuerdan que hablamos al principio de cooperación público-privada? Bueno, tenemos una unidad académica, una autoridad de aplicación y después, obviamente, otras instituciones, como por ejemplo, obviamente, las empresas, las cámaras empresarias. El INTI nos ayudó en algunos rubros que no conocíamos, no teníamos idea de su proceso. Y después también la cooperación japonesa, la JICA, nos dio capacitación de producción más limpia, súper interesante, muy importante, digamos, ¿no? Varios fuimos a hacer cursos en Japón sobre producción más limpia en el proceso, como 4 meses. O sea que fue, desde el punto de vista de desarrollo de capacidades externas, fue muy bueno, ¿no? Bueno, entonces teníamos un objetivo estratégico y dos específicos. El específico está relacionado, uno, con la difusión de esto, y el otro, más con la capacitación, ¿para qué? Para que las empresas apliquen en sus procesos un plan de producción más limpia. Es algo parecido a lo que ustedes tienen que hacer en el proyecto. Y ahí te digo cómo sacamos la idea. Bien, fíjense, la empresa firma un acuerdo con el gobierno de la ciudad, con la Agencia de Protección Ambiental, y ese acuerdo, ¿sí?, lo habilita a recibir capacitación gratuita y asistencia técnica gratuita, que a veces no se valora eso. Y aparte, bueno, tienen que presentar como una obligación un plan de mejora, ¿sí? El plan de mejora, como ustedes lo van a ver, el proyecto integrador es parecido a lo que tienen que presentar. Básicamente, describir qué hace la empresa, a qué se dedica, ¿sí?, determinar áreas críticas y después proponer el plan de mejora teniendo en cuenta este formato, ¿sí?, de implementación, que es compatible también con la norma ISO 14001. Acá tienen el ejemplo completo. Bueno, los resultados obtenidos, ¿sí?, en ese momento hubo bastante trabajo en reducción del consumo de agua y carga contaminante, que va un poco de la mano, digamos, ¿no? La carga contaminante con el agua. Eso es efluentes líquidos, básicamente, 35%, 31%. ¿Esto dónde lo medimos? Lo medimos en dos cuestiones importantes. En los informes de avance documentales que ponían las empresas y en las auditorías in situ para las empresas para constatar los objetivos de mejora. Bien. ¿Dudas de esto? ¿No? ¿Ninguno? ¿Allá en México? No, ninguna. Ninguna. ¿Saben que pueden investigar ustedes ahí en México? Que están en IPN. Vayan a ver qué hace el Centro Mexicano de Producción Más Limpia, que tiene sede ahí en el IPN. Es muy interesante el trabajo que hacen con las empresas, ¿sí? Uno de los centros más importantes del mundo, te diría. Sobre todo de América Latina, es uno de los más grandes, junto con el de Brasil, ¿sí? Bueno. Vamos a llegar. Segunda parte, ¿sí? Y la segunda parte, ¿sí?, básicamente la vamos a trabajar con el tema de auditoría. Una herramienta de diagnóstico, ¿sí?, para determinar qué cosa, áreas críticas o áreas con potencialidad de mejora. Y primero, antes que nada, hablar un poco de qué es una auditoría, para qué sirve una auditoría, ¿sí? ¿Para qué debería servir una auditoría? Para constatar que todo se encuentra en orden en una empresa, ¿no? Que cumplen con todos los lineamientos y normas. Bien, sí, puede ser una aplicación. Para, ¿la auditoría es lo mismo que una inspección? No, no es lo mismo. A ver, ¿por qué no es lo mismo? ¿Qué pasa en una y qué pasa en otra?
Porque las auditorías son externas, bueno, también pueden ser internas, pero regularmente son externas y las inspecciones siempre son externas. Bien. Perfecto. ¿Y quién generalmente hace una inspección? Empresas privadas, ¿no? No. No, regularmente son las empresas gubernamentales. Son empresas que están dedicadas a ello, pero siempre están asociadas con el gobierno. Está bien, perfecto, ¿no? En general, las inspecciones las hacen organismos de control gubernamental, ¿sí? ¿Y esos organismos de control gubernamental qué es lo que van a verificar? ¿El cumplimiento de qué? Ustedes pueden decirlo. En una inspección, un ente gubernamental, ¿qué es lo que va a verificar? Que se cumpla una norma, ¿no? Una ley, perfecto. En cambio, en una auditoría, ¿no? ¿La auditoría es voluntaria o es obligatoria? Y depende. Ah, depende. Bueno, a ver, ¿de qué depende? Y ponele si es una bajada de línea que en una empresa multinacional todos los sitios tengan una auditoría de calidad, para el sitio es obligatorio que venga y se haga una auditoría anual. ¿Una auditoría o implementar una norma de gestión? No, una auditoría donde agarren y hagan un relevamiento de cómo está el proceso. Pero es una cuestión interna de una empresa. Claro. No hay una imposición externa de que hay que obligar a hacer una auditoría. No. Bien. Entonces, la diferencia más importante es esa, digamos, ¿no? En general, las auditorías son voluntarias. ¿Por qué? Porque no hay ningún ente gubernamental que te obligue a hacer. Y otra cosa, ¿los sistemas de gestión ambiental son obligatorios? ¿Implementar un sistema de gestión ambiental es obligatorio? ¿En base a 14.001, por ejemplo? ¿En base a qué? ¿A 14.001? ¿A la ISO del 2001? O sea, la ISO no es obligatorio. No son obligatorios. ¿Sí? Pero sí es obligatorio tener los sistemas ambientales de acuerdo a la normativa, claro. Perfecto. Pero en general, los sistemas de gestión ambiental son voluntarios. La empresa lo hace porque quiere. Hay casos muy excepcionales en Argentina, por ejemplo, que si la empresa le vende energía al sistema interconectado nacional, la Secretaría de Energía te pide que tengas certificado, o sea, implementado y certificado la ISO 14000. Pero en general, siempre son voluntarios, ¿sí? Y yo, con una auditoría, lo que quiero, básicamente, es mejorar el sistema que estoy evaluando, ¿sí? La auditoría siempre tiene que estar orientada a eso, a que yo, ¿sí?, doy una referencia, una recomendación para optimizar ese sistema que estoy viendo, revisando, que puede ser un producto productivo, una empresa de servicios o lo que yo esté queriendo mejorar. Bien. Y acá, fíjense, la norma ISO 14001, o las normas de gestión en realidad 9001, 14001, 25001, tiene una norma que es un lineamiento que te dice cómo auditar un sistema de gestión. ¿Sí? ¿Qué es esta de acá? ¿Escucharon hablar de 19.011? Esta norma sirve para auditar, te da las pautas para auditar cualquier sistema de gestión, sea calidad, higiene, seguridad y ambiental. ¿Está bien? Y fíjense que en la definición dice que la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado. ¿Por qué dice que es sistemático? ¿Cómo? Se hace siempre igual. Hay un método para llevar a cabo la auditoría. Hay pasos, hay etapas, siempre. Después habla de que tiene que ser independiente. No del club independiente, independiente. ¿Por qué tiene que ser independiente? No tiene un ente externo a la empresa que quiere hacer. ¿Y si tiene una auditoría interna? ¿Qué hace? Cuando sale, obviamente, siempre es alguien ajeno a la empresa, ¿sí? Pero en realidad, ajeno a la empresa o ajeno al sector en donde uno va a auditar. Si es una auditoría interna, yo lo que tengo que hacer es buscar un auditor o una persona que audite que no haya tenido relación con esa área auditada, ¿sí? Que trabaje para la empresa. Y después dice que tiene que estar documentado.
¿Qué quiere decir que tiene que estar documentado? Los que están con las normas de gestión. Con la 9000. Para documentar algo de la norma 9000, ¿qué tenemos como insumo? Nada. Supongo que algún formulario que se puede llenar. Perfecto, registro, digamos, ¿no? Entonces, los documentos de la auditoría van a ser, por ejemplo, los programas de auditoría, los planes de auditoría, la lista de notificación, ¿está bien? Todo eso me indica a mí, ¿sí? Es como la evidencia objetiva de la aplicación de la auditoría. Bien. Y acá dos cosas importantes. ¿Yo qué hago con la auditoría? ¿Qué quiero hacer? Esto, ¿no? Este proceso. Lo que hago es, obtengo evidencia y la contrasto con el criterio de auditoría. El criterio va a ser el conjunto de normas, procedimientos, ¿sí? O requisitos que yo utilicé para auditar. En el caso puede ser la 14.001 o la 9.001. Entonces yo evalúo ese documento con lo que vi en campos, con la evidencia objetiva. O sea, con esto que vemos acá, evidencia de la auditoría. ¿Está bien? Entonces, yo contrasto la evidencia contra el criterio y digo si hay conformidad o no conformidad con esa norma, por ejemplo. Y eso me va a dar un hallazgo de la auditoría. El hallazgo va a ser siempre el contraste entre la evidencia y el criterio. ¿Sí? La conformidad o no conformidad. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, bien. Entonces, otra pregunta que les hago acá. ¿Para qué sirve un sistema de gestión ambiental? Por ejemplo, en base a 14.001. ¿Para qué debería servir a la empresa? Ya con el background que hablamos de producción más limpia, de mejora productiva y demás. ¿Qué debería mejorar un sistema de gestión ambiental en un proceso? ¿Qué más? Y en general, el desempeño ambiental del proceso. O sea, siempre una SGA me tiene que servir, ¿sí? Para que la empresa mejore su negocio y sobre todo su desempeño ambiental. ¿Está bien? Yo la norma la hago para eso. ¿Está bien? Y acá una cosa muy importante que se lo vamos a pedir en la segunda etapa, es que armen, si la empresa no tiene procedimientos de certificación de evaluación, que armen 3 procedimientos. La política ambiental, la identificación de aspectos de impactos y tema de requisitos legales. Ahora lo vamos a ver rápidamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental? ¿Sí? ¿Qué es un aspecto? A ver, denme un ejemplo de aspecto. Ahí en México también pueden opinar, ¿eh? ¿Cuál puede ser un aspecto ambiental de una empresa? Cualquiera. Aspecto ambiental. Emisión de dióxido. Perfecto. La emisión de dióxido es un aspecto ambiental. ¿Y cuál va a ser el impacto que va a generar eso? Perfecto. ¿Qué otro? Son las actividades, productos o servicios de una empresa que pueden interactuar con el medio ambiente. Perfecto. Bien. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Christopher. Christopher. Ahí lo dice el código, es así, digamos, ¿no? Entonces, un aspecto va a ser el elemento, ¿sí? De ese proceso, producto o servicio que tiene relación con el afuera, que interactúa con el medio. O sea, básicamente, porque ustedes se den cuenta si es un aspecto o no, ¿sí? Tiene que salir por fuera de mi proceso, ir al contexto externo de mi proceso. Entonces ahí sí es un aspecto ambiental. Después lo voy a evaluar si es significativo o no. Pero si ese elemento va por fuera de la empresa, como una emisión gaseosa, es un aspecto ambiental. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el impacto? El efecto va a ser esto, ¿sí? El cambio del ambiente, la modificación del ambiente, que puede ser beneficioso, total o parcial, ¿sí? Entonces, el aspecto dijimos, la interacción y el impacto es el cambio del ambiente producto de ese aspecto. ¿Y dónde lo voy a ver todo esto? Lo voy a ver desde que entra la materia prima hasta que sale el producto final, en todos los procesos de la empresa. Y también lo voy a ver en condiciones normales, anormales y de emergencia. ¿Por qué me dice la norma del otro lado
en esas tres situaciones de la empresa. Evaluar aspectos ambientales. Pues pueden pasar, justo cuando estabas hablando, se me ocurrió con, por ejemplo, de Chernobyl, que quizás fue un poco dramático, pero bueno, eso no es normal y tiene un impacto muy fuerte. Tiene que tener en cuenta. Bueno, pero está bueno el ejemplo, es un ejemplo grande, ¿no? Pero está bien. Chernobyl, en condiciones normales de operación, tenía cierto tipo de aspectos ambientales. Generaba residuos radiactivos, se iban a explotar y demás. Ahora, en una emergencia, hubo otros aspectos ambientales que no estaban en condición normal. Entonces, por eso la norma te pide verificar o identificar aspectos de condición normal, anormal y de emergencia. Porque voy a tener seguro diferentes tipos de aspectos ambientales o cantidades de aspectos ambientales. ¿Sí? Bien. Entonces dijimos, esto ya hablamos, desde que entra, ¿sí?, las materias primas hasta que sale el producto final, los residuos, subproductos y además ineficiencia. ¿Está bien? Y acá tenemos ejemplos de aspectos que se los dejo para que lo tengan en cuenta, lo vean. ¿Sí? Ejemplos de aspectos, ejemplos de impactos ambientales. Y acá un simple ejercicio. ¿Sí? Y yo digo, el uso de materias primas de insumos, ¿con qué impacto se va a relacionar lo que tenemos acá? El uso de materias primas de insumos. ¿Qué va a afectar? Producción, tratamiento. Perfecto. Genial. El uso de energía y recursos naturales. Y básicamente lo mismo. Sí. La emisión a la atmósfera. Yo emito dióxido de carbono o un contaminante atmosférico. ¿A dónde voy a impactar? Calidad de vida, o sea, a la contaminación del aire y a la calidad de vida, ¿no?, de las personas que están en el contexto externo. Porque va a afectar el indicador de condición ambiental del entorno, ¿sí?, que es el ambiente, la fase importante de la empresa. Vertidos al agua. Va a contaminar el agua. La biota, digamos, ¿no?, muy importante. ¿Y qué más? La calidad de vida, digamos, ¿no? Yo contamino el agua de un río, no la puedo usar ni para beber, ni para refrigerarse, o sea, y también obviamente va a afectar a las especies que viven en ese cuerpo de agua, ¿no? Pero si se te van las napas con ella, Puede ser también un impacto ambiental, pero en general la afectación va a ser ahí. En un caso puntual puede ser también eso. Pero, por ejemplo, mirá el de abajo, descargas al suelo. ¿Qué va a impactar, obviamente? ¿Al suelo y de qué más? ¿Sí? El uso del suelo y el agua. ¿Está bien? Ahí es el agua subterránea. El agua subterránea. ¿Sí? Generación de residuos. ¿Qué puede contaminar? Un basural a cielo abierto. ¿Qué puede contaminar? Al suelo, al agua, ¿sí? Y al suelo, básicamente. ¿Sí? Yo tengo basura que genera lixiviado. Ese lixiviado puede penetrar a las capas de agua, a la capa de agua. Obviamente va a contaminar todo alrededor. Y aire alrededor, ¿no? Si están quemando la calidad del aire, no. Pues si hay quema de residuos, pero el residuo en general afectado en el suelo, básicamente va a afectar al suelo y al agua subterránea. Un incendio y una explosión, Chernobyl, ¿qué puede hacer? Va a contaminar el aire y obviamente la calidad de vida de la gente. ¿Sí? Bien. Muy bien. Bueno. Bueno, rápidamente esta parte de la norma, ¿sí? Se lo pongo porque lo van a necesitar para el proyecto, ¿está bien? El 5.2 habla de la política ambiental de la empresa. Ustedes van a tener que determinar si la empresa tiene una política ambiental implementada o redactada, y si no va a tener que redactar, ¿está bien? La redactan conforme a lo que dice la norma, que básicamente es esto, ¿sí? Recomendación. La política ambiental de una empresa va a ser lo primero que se va a auditar, se va a certificar, o sea que no es tan recomendable que la agarre la gente de marketing. ¿Por qué? Porque yo todo lo que ponga en la política ambiental y floreado,
lo tenés que cumplir. O sea, si yo solo pongo que soy campeón mundial de desarrollo sostenible, lo tengo que demostrar con evidencia objetiva. Entonces, en la política, menos es más. Como mínimo lo que te pidan, ¿no? ¿Está bien? Y fíjense que 2 documentos solo yo tengo que tener disponible al público si certifico 14 minutos. El primero es la política ambiental. Y el otro es el alcance de mi sistema de gestión. Hasta dónde abarca, ¿sí?, este sistema de gestión. Los demás no son públicos, no se pueden hacer públicos. A ver, si no lo quiero hacer público, no lo hago. ¿Está bien? Bueno, el otro punto, que es el 613, el tema de requisitos legales. Ya hablamos de aspectos ambientales. El 613 habla de cómo la empresa, ¿sí?, tiene un procedimiento o un método para identificar la legislación que le aplica, analizarla y comunicar al personal específico, ¿sí?, sobre artículos que tienen que cumplir en el proceso. Todo eso lo tengo que determinar en un procedimiento. ¿Está bien? Y esto tiene que generar registros y tiene que generar también, ¿sí?, fuentes de información confiable. ¿Está bien? Acá le dejamos algunas fuentes. ¿Está bien? Bien. Y ahora vamos a la última parte de la presentación. Vamos a hablar de auditoría, pero de auditoría más orientada a identificar mejoras en el proceso. ¿Sí? Entonces, esta auditoría de eficiencia del uso de recursos y energía, ¿sí?, lo que vamos a hacer principalmente, este es el... Perdón. Bueno, el objeto de esta auditoría es meternos en el proceso e identificar áreas críticas significativas, ¿sí?, o áreas con potencialidad de mejora. Como cualquier auditoría, dijimos que tiene 3 pasos. ¿Sí? Y en el tema este de esta auditoría, fíjense, un residuo o ineficiencia es un término súper amplio. ¿Qué dice? Cualquier resultado de un proceso, ¿sí?, que no sea un producto. O sea, puede ser cualquier cosa. Ahora, después vamos a determinar si realmente es un residuo o no, o es una ineficiencia o no. Pero a priori, todo lo que no es producto, para esta auditoría hay que revisarlo. ¿Es una ineficiencia o puede ser un residuo? ¿Está bien? Entonces, hablamos del cambio cultural. Entonces, nosotros queremos que la mayor cantidad de materia prima, insumos, energía, se convierta en producto y no en residuo. Y para eso, un aliado de lo que vimos recién, de la gestión integrada, digamos, ¿no? De integrar estos 3 sistemas. Bien. Entonces, etapas. ¿Sí? ¿Yo qué hago en la primera etapa? Busco documentación. La segunda entrega del TPI, le vamos a pedir documentación del proyecto, vamos a pedirle que ustedes entreguen documentación de la empresa para entender qué hace la empresa, con qué materias primas trabaja, con qué equipamiento utiliza, o sea, cuáles pueden ser los potenciales aspectos ambientales significativos de ese proceso. ¿Está bien? Una vez que yo tengo idea de esto, ya conozco bien el proceso, ¿sí?, voy a la segunda etapa, que es la auditoría preliminar. ¿Sí? Y ahí, ¿qué hago? Ya no voy a ver documentos. Voy a ver que lo que está escrito en ese papelito, ¿sí?, de la empresa se cumple en la práctica. ¿Está bien? Básicamente lo que hago acá es lo que debería hacer uno con un procedimiento. Un procedimiento uno redacta lo que se hace y después tiene que hacer lo que está escrito. Y en estos tiempos que corren, ¿sí?, lo mejor es escribir claro para que te entiendan y poco para que te lean. ¿Sí? Si yo le doy un procedimiento de gestión ambiental a un operario que está en una máquina que tiene 5 páginas, obviamente no lo va a leer. Ahí te puedo hacer un sticker pegado en el equipo para que indicarle básicamente qué tiene que hacer cuando se genera un residuo peligroso en esa máquina o cualquier otra ineficiencia. ¿Sí? Pero bien directo, no bajar un punto. Y la última etapa, que es la misma nombre de la auditoría, que básicamente lo que hago es, con las áreas críticas significativas que identifiqué en la segunda etapa, yo voy a proponer un plan de mejoras. ¿Sí? Entonces, le vamos a pedir que para la última entrega del proyecto armen un plan de mejoras con 2 objetivos de higiene y seguridad y 2 objetivos ambientales. ¿Sí? Bien, primera etapa, tengo que buscar documentación. ¿Sí? Entonces, yo voy, ¿dónde voy a buscar documentación?
en la empresa. ¿A qué le pido documentación a la empresa? Esto que tienen ahí. ¿A dónde voy a tocar el timbre? Bueno, ¿ustedes no fueron ya a la empresa a ver o no hablaron con las empresas? ¿Con quién hablan? Con el coordinador de acceso. De higiene y seguridad. Bien. ¿Qué otro alcohol clave puede ser importante hablar en la empresa, aparte de higiene y seguridad? Y muchos proyectos pueden tener un preventivo. ¿Cómo? Algún administrativo que tenga. Sí, puede ser. Pero también está bueno, aparte de ver los documentos, hablar con alguien, ¿no? Sí. Con alguien de la empresa, ¿sí? Que eso también lo puede. La empresa misma, hasta los contadores. ¿Sí? ¿Qué más voy a hablar? Aparte de higiene y seguridad. Alguno que esté en la fábrica. Algún gerente de producción, alguien que esté en la producción, digamos, ¿no? Tal cual. Que me explique un poco cómo se trabaja, ¿no? Con qué se trabaja y qué puede ser los pedidos o los temas de gestión ambiental importantes. Y aparte, ¿qué otro más? Aparte de producción. Humanos. ¿Y a qué le preguntarías a recursos humanos? Por ejemplo, higiene y seguridad, ¿qué le preguntarías a recursos humanos? ¿Qué le pedirías a recursos humanos? Y el registro de alguna lesión. Y accidentes, lesiones, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué más le preguntarías a recursos humanos? Todos los tienen el PPE. ¿El IPP? Bien, está bien. Ese país se lo pregunta más a la higiene y seguridad. ¿Sí? Pero generalmente también suele preguntaría a recursos humanos el tema de capacitación. ¿Sí? Ojo, la capacitación del puesto que tiene ese operario, si hay un perfil de puesto, hay una necesidad de capacitación específica de su tarea, y después también le preguntaría si hay un tipo de capacitación ambiental que le dan a ese operario, que puede llegar a tener una parte del proceso que puede llegar a tener aspectos ambientales significativos. ¿Sí? Y aparte, ¿qué más le preguntaría? Ya dijimos al de recursos humanos, al administrativo, al de producción. ¿Qué más? ¿Hablarían con la gente de mantenimiento? Ese silencio que sería, ¿no? Sí, podría hablar. Es importantísimo hablar con la gente de mantenimiento. ¿Sí? Porque muchas veces son los que manejan data clave, ¿no? De cómo funcionan las máquinas, la infraestructura y la empresa en general, digamos, ¿no? Bien, de todo esto, en la primera etapa, yo debería analizarlo y empezar a ver si hay algún, bueno, está, lo tiene en la presentación, si hay alguna incertidumbre en la búsqueda de información. Si me faltan más datos para estar seguro y después ir al proceso a ver específicamente qué puedo mejorar. ¿Bien? Entonces, yo en esta primera etapa lo que debería hacer es una especie de checklist de qué información tengo y qué me falta, ¿sí? Lo que me falta, de alguna manera. Sobre todo, sería muy bueno pedir información legal, de cumplimiento legal. ¿Sí? De una matriz legal de la empresa en donde identifique qué legislación le aplica, qué artículos específicos y qué hace para cumplir con esa ley. ¿Sí? O sea, un permiso, un certificado, una autorización, una declaración de impacto. Todo eso lo debería tener la parte legal de la empresa. Bien. ¿Me están escuchando algo o no? Están muertos ya, ¿no? Bueno, ya estamos por terminar. Aguanten un cachito más. A las 9 lo decimos. Ahí en México, ¿cómo vienen? ¿O no vienen? No. En México, ¿cómo vienen? Todo bien. ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Alguna pregunta, duda? No, hasta el momento no, muchas gracias. Bien, No. seguimos entonces. Fíjense, segunda etapa. ¿Qué es lo más importante de la segunda etapa? Es esto, es identificar las áreas críticas, ¿sí? Que básicamente es el sector proceso, ¿sí? O servicio donde, ¿qué pasa? Existen ineficiencias que ponen en peligro a las personas, ambiente e instalaciones, ¿sí? Higiene y seguridad, calidad y medio ambiente. ¿Está bien? Esta es la crítica. Una crítica puede ser lo mismo que un aspecto ambiental. ¿Puede ser una crítica al excesivo consumo de agua en un proceso?
cosa. Yo pensaría más en un área crítica como ponerle una parte de producción o envasado. Una área física, ¿no? Bueno, por eso. No es solamente un espacio físico, sino una área crítica puede ser el excesivo consumo de agua, que es lo mismo que un aspecto ambiental. Ahora, una área crítica puede ser, como decís vos, el sector de pintura en una automotriz. ¿Y el sector de pintura en una automotriz es un aspecto ambiental? ¿Cuál sería el aspecto ambiental del sector de pintura automotriz? Claro, no sé bien qué consume, la verdad. Claro. Pero ¿qué puede eliminar cuando uno pinta? Ahí niebla. Una emisión gaseosa. ¿Sí? Este es el aspecto ambiental del sector de pintura automotriz. Puede ser una área crítica. Siento que el tema de los solventes también. O el uso de solventes, también, sí. Pero para que se den una idea, digamos, ¿no? El área crítica no es circunscrito únicamente a un espacio físico, sino puede ser un aspecto ambiental también, una área crítica, ¿sí? Para ver un poco el efecto. ¿Está bien? Bien. Y acá, ¿no? Esto se lo vamos a pedir que lo hagan, nos vamos a guiar con algunas herramientas que tiene esta segunda etapa, que por ejemplo va a ser el diagrama de flujo con entradas y salidas. ¿Sí? Esto o lo pueden determinar en la primera etapa o la empresa lo tiene, o lo podemos relevar en el campo. Pero es muy importante que ustedes tengan, ¿sí? En un diagrama de flujo, qué entra y qué sale. Acá le pusieron colores a las líneas y demás, digamos, ¿no? Pero básicamente es determinar por cada subetapa qué entra y qué sale. Básicamente es eso. Y esto va a ser un insumo importante para determinar luego, para demostrar luego al cliente, che, mirá, esta parte, preparación mecánica, es una de las áreas críticas que yo identifiqué. ¿Por qué? Porque tiene muchas entradas y de algunos productos peligrosos que tienen salidas, ¿sí? De productos peligrosos, de problemas de higiene y seguridad, ¿sí? Y acciones que tienen que hacerse en el lugar para evitar accidentes. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y otra herramienta que le vamos a pedir que hagan es el mapa de residuos e ineficiencia, ¿sí? Que básicamente es una forma gráfica de demostrar cuáles son las características significativas de este proceso. ¿Está bien? ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Bien. Yo lo puedo hacer teniendo en cuenta estos gráficos de los diferentes residuos o ineficiencias que tenga la producción, o lo puedo hacer de esta forma, en donde este rectángulo va a ser una subetapa del proceso y adentro yo le coloco los residuos e ineficiencias. Y acá podemos incluir también cuestiones de calidad y de higiene y seguridad, ¿sí? Lo puedo incluir yo en el mapa de residuos e ineficiencias. ¿Está bien? Pero ustedes no saben, no conocen el proceso de la lectura gráfica. No tienen idea. ¿Para cuáles pueden ser, viéndolo así, cuáles pueden ser las áreas críticas más significativas del proceso? Sin conocer lo que se hace. El área CPT y Tal cual. ¿Sí? Entonces, esto gráficamente al cliente, che, mirá, el problema está acá, yo identifiqué estos aspectos ambientales, estas problemáticas ambientales, no se trabaja con eficiencia, se generan residuos, no se está bien las materias primas, los insumos, hay máquinas que no están mantenidas, bueno, eso se puede representar gráficamente en un diagrama de flujo, perdón, en un mapa de residuos e ineficiencia, ¿sí? Acá tiene lo mismo, pero con la otra versión, digamos. Básicamente pongo la subetapa, lo importante es un poco seguir el flujo del proceso, ¿sí? Y que identifico como residuo o ineficiencia dentro de esa subetapa, ¿sí? Bueno. Ahora van a hablar un poquito más. Yo, en realidad, la auditoría, básicamente, cuando voy a la preliminar, yo tengo que relevar lo que está haciendo dentro de la empresa, ¿sí? Pero no está mal, sobre todo con la nueva versión de la ISO 14001-2015, verificar qué pasa en el contexto externo, qué pasa alrededor de mi empresa. ¿Está bien? Entonces, de lo que vemos acá, ¿sí? ¿Qué cuestiones ustedes dirían, esto no se puede hacer así? O debería tener algún atenuante para hacerlo. Bueno, esperen, ahora hablamos de esto. ¿Yo puedo cargar y descargar materia prima o producto en la calle? no tiene caja. No tiene nada, digamos, ¿no? Entonces, eso, en algunas veces, es inevitable. No hay lugar, no hay espacio para hacerlo dentro de la planta.
lo hago afuera. Más, ¿Verdad? un autoelevador puede circular por la calle. No sería legal, pero. ¿Sí? Pero bueno, cuando no se puede, no se puede. Lo que yo tengo que hacer en este caso, ¿qué? Mirá, ¿vas a hacer recarga y carga en la calle? ¿No? Fíjate de no interrumpir el tránsito, fíjate de tener a la gente alrededor que poco guía al autoelevador para que no pase alguien caminando y lo pise, ¿sí? Para que le hagan la menor cantidad de ruido. Si esto lo hago a las 6 de la mañana, cuando está todo el barrio durmiendo, bueno, el camionero apaga el motor del camión, ¿no? Entonces, esas cosas uno debería ver por fuera de la empresa, ¿sí? Esto, ven acá, ¿no? Que está todo corroído, las dos columnas. Esto es el puente de Arroyo Sintáñez. El Arroyo Sintáñez va para el riachuelo y desemboca en realidad, empieza en donde está el Urbano 1 y 2. ¿Sí? Es una afluente del riachuelo. Evidentemente, el pH del agua de ese tramo del arroyo tiene algún problema de pH, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense que se está comiendo el hormigón. Otra cosa que relevamos del exterior, bueno, conductos que no están declarados o conductos que van a un cuerpo superficial directamente. Esto fue hicimos un relevamiento con la comuna del riachuelo, pasamos por una curtiembre, ¿sí? Este desagüe, cuando íbamos de ida, no salía nada, seco. Y a la vuelta era la cataratas del Iguazú con espuma y todo. Entonces, eso, como auditor, yo lo debería ver externamente, ¿no? Para preguntar, ¿qué es? ¿Por qué vuelta directamente al riachuelo es importante? Pero dijimos que nos vamos a enfocar básicamente, con mayor medida, en ver las actividades internas para identificar la crisis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en planta? ¿Sí? Actividad de trabajo, el flujo de trabajo, las maquinarias, equipos, infraestructura, efluentes, ¿sí? Contenedores de residuos, mira, tocando las cosas, contenedores de residuos, ¿sí? Y hablar con esto que hablamos un poco recién, ¿no? Supervisores, empleados, personal de mantenimiento, toda persona que sea un informante clave que pueda un poco definir dónde pueden estar las problemáticas más complejas de ese proceso, ¿sí? Entonces, acá tenemos, ¿sí? Residuos peligrosos, almacenamiento de materias primas e insumos, ¿sí? ¿Qué oportunidades de mejora tengo acá? Fácil, si ustedes ven algún problema. Cerrar el tacho. Perfecto. ¿Eso es un tacho de residuos? Esto es un tacho de residuos peligroso que está en un pasillo donde entran y salen camiones, ¿sí? ¿Puede estar un tacho de esos ahí en ese lugar? No, tiene que tener una disposición especial, ¿no? Tiene que estar en un depósito transitorio de peligrosos, ¿no? Que cumpla con la normativa vigente. ¿Cuál es? O sea, el taparlo con un plástico y una cámara de bicicleta no es seguro, digamos. Entonces, tiene que estar un representante hermético, estar en un lugar específico, con un resalto, como por ejemplo acá. Acá también almacenamos materias residuos peligrosos. ¿Qué se hace bien acá? ¿Qué es lo que está bien? ¿Está arriba de un pallet? ¿Está arriba de un pallet? Está arriba de un pallet, perfecto. ¿Y qué más? No toca el piso directamente. Está señalizado. Tiene controles visuales, digamos, ¿no? Acá te dice qué tipo de residuos se aloja y qué cantidad. El escalón no habría que ¿Está pintarlo bien tapado? amarillo. Está tapado, ¿no? Todos. ¿Cómo? Capaz el escalón no habría que pintarlo amarillo. Podría ser. No es obligatorio en este caso, digamos, ¿no? Para este escalón es súper importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué te dice la norma? Yo cuando dispongo residuos peligrosos, el lugar de disposición tiene que retener al menos el 110% de la cantidad de líquido que yo tengo almacenado. O sea, esto sirve para que no se disperse el aceite usado en cualquier lado, digamos, ¿no? O no vaya a un fluvial o a una cloaca. ¿Qué falta ahí? ¿Alguien quería hablar de México? Bueno, en una de las imágenes de lo que pues se supone no se debe de hacer, todo está encimado. Entonces, bueno, en la imagen como de mejora se nota que ya no hay tambos encimados unos de otros. Bien. En la foto de acá abajo, ¿no? En esta de acá. Sí, en esa. Bien. ¿Acá qué pasa? Es un depósito de
insumo es una granulopatía. De insumo y de residuo peligroso. Vos no puedes tener en el mismo lugar residuo y materia prima. ¿Sí? Esto no se puede. Bien, vamos, seguimos. Otra cosa acá. ¿Hay algo que se hace bien acá? Esta empresa es la que le decía de granuloplastia. Uso O sea, cianuro. tenés una Uso jaula. No sé qué guardarán en la jaula. Bien. Ven acá, ¿no? La parte de insumos está cerrada, con candado, está separado la parte de los insumos, ¿sí? Sólidos y líquidos por un lado, ¿sí? Acá hay cianuro y está con candado. Acá al lado está el depósito de peligrosos, que tiene que tener las mismas condiciones, una jaula, un resalto y demás, ¿sí? ¿Hay otra cosa que se hace bien acá, aparte de eso? No entiendo muy bien la imagen esa del tacho que está señalizado, no sé ¿Acá? qué si es. Ah, bien. Esto acá, nosotros entramos hasta adelante y este tacho rojo con la bolsa negra decía residuo de trapitos. Ok. Que es donde tiran los trapos de algún proceso. Perfecto, te gustamos. ¿Qué haces con él? ¿Qué tipo de residuos son los trapitos? No, son los trapos que quedan embebidos en aceite o grasa de la parte mecánica de la máquina y demás. Bueno, ¿y qué hacen con eso? Y yo, una vez que se llena la bolsa, la llevamos al depósito transitorio de peligroso. Perfecto. Bien. ¿Es el procedimiento también? Y la bolsa debería ser de otro color, ¿no? Podría ser amarilla, está en ciudad, pero ¿se hace algo bien ahí? Sí. Pero yo acá no voy a mezclar la pólvora. Yo lo que puedo hacer acá para mejorar es, en vez de ponerle trapitos, o le dejo trapitos y le pongo la Y del residuo y 48, lo que estoy tratando, ¿sí? Y por ahí le hago un poco más de estandarizado su accionar. Pero se hacen cosas bien. Cuando se hacen cosas bien, no inventen la pólvora. ¿Sí? ¿Y acá qué pasa acá? ¿Ven estas botellas? Sí. Damajuanas, ¿alguien sabe lo que es una damajuana? Son demasiado jóvenes. El vino venía en damajuana, pero hace 70 y pico de años el ácido sulfúrico venía en damajuana, de vidrio. ¿Sí? ¿Qué hay acá? Ácido sulfúrico. Resto de ácido sulfúrico, ¿no? ¿En dónde? En un lugar donde las personas están yendo y viendo todo el tiempo, agarrando esto que llaman gancheras, que eso es donde engancha la pieza que se va a cromar o a cincar o a nivelar. Entonces, yo no puedo desviarme de lo ambiental cuando veo esto, tengo que ver también la higiene y seguridad. Y hay también ambiental porque fíjense que acá hay residuos de ácido sulfúrico en el piso, digamos, ¿no? Entonces, la gente va constantemente a sacar cosas de acá y tenés ácido sulfúrico ahí. Eso es imposible que yo no lo diga cuando vaya a hacer un relevamiento ambiental. ¿Sí? Bien. Acá tiene un poco la presa, digamos, ¿no? ¿Qué prácticas internas acá ustedes mejorarían? Ahí como el rol de ingenieros industriales. En el flujo de ese trabajo. ¿Qué mejorarían ahí? No parece que tenga nada que ver. Ah, bueno, vamos con la higiene y seguridad. ¿Qué le falta? ¿Qué EPP le falta a la gente? ¿Sí, ojo? No veo. O sea, por ahí no llego a ver. Protección visual, sí. ¿Y por qué le conté protección visual? Y porque puede haber salpicaduras. Hay productos químicos aquí, ¿no? Que te pueden dañar el ojo. Sí. O sea, supongo que eso también tiene algún tipo de vapor. Perfecto, sí. No sé qué tan tóxico. Hay evaporación, ¿por qué? Porque estos baños están calientes. ¿Sí? Cuando ustedes vean un baño de color verde, ¿sí? Eso básicamente puede ser un niquelado. Cuando el baño es de color medio rojizo cobrizo, es un baño de cromado. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más le hace falta a esta gente desde el punto de vista de higiene y seguridad? Este parece que tiene unos guantes como los de, no sé, siquiera los guantes de diseminación de un médico, ¿no? Estamos en la corta, puede ser también. Estamos en la corta. Sí, no, Tienen que tener ropa de trabajo, ¿no? Sí. Para ustedes como ingenieros industriales, ¿pondrían un proceso en donde el tipo tiene una cuba, que no es una cuadra, es un tambor, que obstruye el paso del lugar del paso de circulación del pasillo? No, ¿no? Y aparte, ¿pondrían una cuba acá donde el tipo va, sumerge la ganchera, que es esto que vemos acá, en el baño, se da vuelta así
lo sumerge en otro tacho, vuelve así. No, No chorrean todos. chorrea todo y pierde más tiempo, ¿sí? Y aparte económicamente tampoco es bueno. Y el piso es de madera. O sea, no hay nada corrosivo o inflamable. El piso de madera estaría, Normales. esto estaría bien. Por ahí se puede poner una especie de tarima antiquímicos y demás, pero la idea es que la persona lo toque con el zapato de seguridad que no tiene, el piso directamente, digamos, ¿no? Acá estos derrames van a un tratamiento de fluente. ¿Sí? Está bien. Y acá, el tipo me decía, ¿qué problema ves ahí? Flaquito me decía. ¿Qué problema hay ahí? ¿Esto qué se hace? Es otra empresa, ¿no? Pero que se dedica al mismo rubro. Vos para poder sincar la pieza, primero tenés que hacer un lavado muy exhaustivo para que no te queden fallas y retrocesos. Entonces, acá había un decapado ácido y una limpieza alcalina, digamos, ¿no? Entonces, pasaban por la limpieza alcalina, desengrase alcalino, decapado ácido y de ahí se iban al baño. ¿Está bien? Para esto primero no es una cuba de proceso, esto es un BIM también, ¿sí? Me decía, pero yo tengo el conducto acá donde todo lo que se chorrea va al conducto de tratamiento. Pero después te tenés que está chorreado por todos lados, le digo. O sea, no, hay que mejorar esta parte. Bueno, si vos me lo decís, no estaba seguro. O sea, ¿esto qué pasaba? Perdés producto químico, ¿sí? Estoy pisando. Sí. Está bien vacioso. Y la fruta de un pedo. No, pues está bien vacío porque dijo que consideras. Me gusta que nos salga bien. No es culero. Bueno. En ese ¿Qué dijo esa mamá? Yo vi comentarios de la maestra. No, güey, yo vi comentarios de la maestra. Ahí del 2000. Edgar, se te prendió tu micrófono. Llena la suerte. Bien. Vamos, seguimos. ¿Y acá qué podemos Ahí hacer? entonces, ¿a qué hora llegamos, güey? ¿A las 10 o a qué horas? No sé, güey. Ay, estoy cansado. A las 11, güey. ¿Ya hiciste mínimo la tarea de Olga, güey? Llegando al agua, güey. Al putazo. No, güey, tú ni te preocupes por la tarea se va a preocupar por mí, güey. Si no, ninguno aprendía el micrófono. Ahí está. Desactivado. Bueno, vamos acá. Volvemos. Uy, nos quedan 5 minutos. Bueno. Bueno, vamos a ir cerrando la parte. Solo esta última, digamos. Los contratan para esta empresa, para optimizar el proceso. ¿Qué hacen? Ahí dice que no pueden salir corriendo. ¿Qué es lo primero que hacen? Ustedes le dieron documentación que la empresa poco más era Disneylandia. ¿Sí? Y van y se encuentran con esto. ¿Qué tienen que hacer ahí como auditores? ¿Qué preguntarían? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien. ¿Qué más? ¿Qué hacemos acá? Perfecto. Bueno, ¿qué es el proceso que se hace acá? ¿Qué más? Todo lo que usan día a día lo tienen a mano, o sea, todo lo que está a mano lo usan en el día a día. Bien, ¿qué más? Sí, bueno, puede ser. ¿Qué normativa tiene que cumplir ahí? Que seguramente una normativa de fuentes líquidos. ¿Qué preguntarían con el tema de fuentes líquidos? Esto que se cae al piso acá. Acá. Sí, ¿a dónde va esto? ¿No? Y ustedes trabajan con productos químicos, ¿no? Y no pondrían una etiqueta ahí de qué tipo de productos químicos se usa ahí. Sí. Tiene que haber un control visual muy grande, ¿no? Más allá que esto, son tambores, no son cubas de proceso. Entonces, el tambor, cuando uno pasa por el baño y va a jugar, ¿sí? No hay una unión perfecta, entonces hay producto químico que se cae al piso. ¿Está bien? O sea, por eso, de que no son cubas, sino que son tambores. Sí. No hay temas de corrosión y cosas así que hagan que se pueda aprovechar. Y evidentemente sí, fíjate cómo los tambores, ¿no? Pero eso no es por las chorreadas. Por todo, por el trabajo, como se trabaja en ese lugar. ¿Sí? Evidentemente, eso es un producto químico corrosivo que va degradando el tambor de chapa, digamos, ¿no?
Y acá, miren acá, la eficiencia energética que tiene este señor. Este es un baño de cobre alcalino, de baja temperatura, ¿sí? ¿Y cómo hace para que el baño no pierda temperatura? ¿Qué le pone este señor? ¿Es una manta? Le pone una, ¿cómo se llama? Una especie de plástico, arriba, una lona. Digo, pero, ¿la lona está tomando el producto químico? Sí, bueno, pero yo lo hago así para que no se evapore, no pierda el producto. No se puede, o sea, está haciendo la cosa mal. ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen acá para mejorar el tema energético? Primero, bueno, debería estar todo muy bien aislada la cuba. ¿Cómo calientan? Con gas. No es que tienen una No. camisa caliente. No. Hay una especie de... Ahora, ¿qué hacen estas empresas para evitar que se evapore el baño? Digamos, ¿no? Un poco es inevitable. Le ponen unas pelotitas de plástico. Se llena de pelotitas de plástico. Y eso reduce la evaporación. En el momento que más se baña. Bien, bueno, los contratos, ¿no? Para que hagan la remediación de la empresa. Bueno, acá también Alimenticia tiene un tema particular, ¿sí? Esto es lo que hablamos, lo que tiene el proyecto para Alimenticia, ¿no? Esto es lo que tenemos que evitar que vaya al efluente. Porque más cantidad de el efluente, en mayor carga orgánica que tengo que tratar, más cantidad de energía y producto químico para tratar, digamos, ¿no? Para utilizar, más costo de tratamiento. Pero si no va al efluente, ¿dónde va? Si no, tiene que ir al efluente. No, eso va, lo puedo sacar como residuo sólido. ¿Sí? Y este residuo sólido es orgánico, lo puedo meter. Los restos de grasa, de hueso, de carne, se ven. Bueno, surfeando jamones. ¿Qué mejoras puedo tener acá? Vamos a ver higiene y seguridad. ¿Qué hace este muchacho ahí haciendo equilibrio entre los jamones? ¿Tiene alguna seguridad? Acá arriba. ¿Tiene alguna seguridad el señor? Arriba. Por eso está surfeando el jabón. ¿Qué tendría que tener el señor? Una de higiene que hablamos con Richard. Una media de seguridad, un cabo de vida. No puede avisar el producto. No, pero tiene botas de. Capo de vida, ¿no? Sí. Pero bueno, pero ponele que lo hace. Ahora, ese tipo no puede estar colgado desde 4,5 metros, casi 5, sin ninguna media de seguridad. Encima del piso es resbaladizo. Entre jamones. Bueno. Y acá otra cosa. Tiene cuestiones de eficiencia energética o de recursos o sus productos para un ingenio industrial, digamos, ¿no? Esto que se cae al piso, esto es su producto. ¿Sí? Esto, recorte de grasa, sebo y hueso. Esto que se cae al piso es un residuo que tengo que tratar. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Algún dispositivo para que al tipo le cueste trabajo no tirar su producto en el piso. ¿Está bien? Entonces, son cosas que vamos viendo a medida que voy evaluando la planta. Bueno, acá algo del tema del agua. Argentina ahora vale $2, ¿sí? El metro cúbico de agua limpia que se usa para cualquier cosa, se usa para producir un medicamento, un alimento o limpiar un piso. ¿Sí? No pasa en todo el mundo eso. Bueno, en Chile 2,76, San Pablo 2,54, 2,56, Madrid 2,54, bueno, así, Copenhague y Dinamarca 9 y pico. ¿No? Y en la parte residencial pasa algo parecido, digamos, ¿no? Estos son los países en donde es más caro el costo del agua residencial y acá los más económicos, ¿no? Los más baratos, el costo del agua de manera residencial. Y vemos esta diapositiva y cerramos con la última etapa. Ustedes me dirán, yo produzco alimentos, ¿sí? El tipo me decía, Flaquito, yo estoy tirando comida. ¿Qué puede hacer mal la comida en un cuerpo de alguien? Mucho puede matar toda la flora y fauna de la comida por el exceso de nutrientes. ¿Sí? Entonces, fíjense esto, ¿no? 1 kilo de azúcar tiene 770.000 miligramos por litro de DDO, de demanda biológica de oxígeno. ¿Cuánto es el máximo permitido por norma en Buenos Aires de DDO para eliminar la cloaca, que es la que te dejan más tirada? ¿Cuánto?
¿Cuánto? 200. Y el tipo tiene, en un solo kilito que se le cae al piso, tiene casi 800.000. Es imposible tratar esto. Esta es una planta que tiene un periodo de permanencia del efluente de un mes. Entonces, por eso, cuanto yo menos cantidad de esto, de materia prima, tire en el suelo, ¿sí? Menor va a ser el costo de tratamiento. Lo mismo pasa con la sangre también, ¿no? El DBO promedio cloacal es de 250, que después alguien debería tratar, digamos. Vamos a conocer el sector del agua cloacal. La sangre tiene 200.000 miligramos por litro y 1 kilo de azúcar contamina lo mismo, 1 kilo, que 13 personas en un día que se lavan las manos, van al baño, se bañan, hacen la comida, todo, un día. 13 personas, un solo kilo. Y acá una sola cosa más. Importante, por eso, si van a trabajar en la empresa, les va a servir esto. ¿Qué me mide el inspector que me va a sacar una muestra de fluente líquido? Me mide concentración, que es la intensidad, o sea, la cantidad de contaminante que yo tengo en un momento dado, en una partecita chiquita del efluente, sin una muestra. ¿Sí? Eso no me dice nada del contexto real de contaminación de la empresa. ¿Qué me va a decir lo real de la empresa? Me va a decir la carga contaminante, que es la masa, que es la cantidad de contaminante que puede ser BBO, cromo, bromo, que yo elimino en un volumen determinado de efluente en un tiempo determinado. Entonces, la carga contaminante, ¿qué me dice? Me refleja la cantidad total que yo elimino del contaminante, ¿sí? Que entra al sistema de tratamiento, o sea, que entra a la cloaca o que entra a un cuerpo superficial. Entonces, esto me va a dar la real contaminación de esa empresa. Ahora, el inspector, cuando saca una muestra, ¿qué te toma? ¿Mide carga o mide concentración? Mide concentración. O sea, si la empresa, las empresas que fabrican alimentos, a la mañana no lavan nada, no usan agua, la DBO le puede dar casi cero. Ahora, cuando empiezan a lavar, puede tener mucho más de 200 si no tratan, digamos. Entonces, esto es como muy aleatorio. Yo tengo que ver la cantidad de contaminante que se elimina en todo el proceso productivo o la cantidad de tiempo que esa empresa está trabajando. Bueno, y terminamos con esto nomás. Última etapa, ¿sí? ¿Qué hago? Con las críticas significativas que yo identifiqué, voy a proponer el plan de mejora. ¿Sí? Teniendo en cuenta esta información, cuando yo pongo recursos en los proyectos que ustedes van a hacer, los planes de mejora, les vamos a pedir que si van a incluir compra de equipamiento, mejora de infraestructura o de insumos y demás, bueno, pongan el costo. O sea, no vamos a decir que haga una base, pero por no pongan el costo de lo que va a salir la implementación de ese objetivo. ¿Sí? Bueno, pasé 5 minutos. Bueno, nos vemos conmigo, nos vemos en un par de semanas. Y cualquier duda que tengan del proyecto, les escriben acá al tutor. ¿Sí? Y ahora en breve vamos a poner el Excel para los que le quieran ir a, cuando no se noten, ir a la visita. Que les recomiendo porque es muy interesante. Allá en México, ¿alguna pregunta, duda? Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao. No, ninguno, profesor. Bueno, Ninguna pregunta. los saludo. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, hasta luego. Chao, que sean. Gracias, buenas tardes. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Luego. Chao. Chao, que sigan bien. Sí.